hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos el día de hoy aquí en La Ley Dice, parte de la noticia del comentario. El día de hoy les cuento antes que nada, porque usted, señor, señora, ahí en casita se va a sorprender mucho. De no escuchar la peculiar risa, le mandamos un saludo a la licenciada Noemí Mariscal, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Nos avisó, todo bien, todo padre, no se preocupen de que regresa. Pero justamente en lo que ella me platicaba, ¿no? Y ya he escuchado usted, si nos ha seguido durante todos estos meses, que por cierto, muchas gracias, pero si nos ha estado siguiendo, sabe que a Mimi me hace mucha burla, ¿no? De el tema de que de ya denle su título, ella debe haber terminado derecho, alma incomprendida, pero no, el día de hoy justamente bajo estos argumentos en donde quise invitar, les voy a comentar, quise invitar a alguien que sí sepa de derecho también, fue mi maestro además, él puede decirles qué pésima estudiante de derecho era, pero aparte de eso vamos a platicar de un tema muy en concreto, porque esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en días anteriores aquí en Oaxaca, por supuesto que no, eso no tiene nada que ver. Pero yo tontamente no me quedé ahí en mi casa pensando en este sentido de qué onda con las marchas, ¿no? O sea, porque muchas veces tenemos esta idea y obviamente como ciudadanos nos afecta, ¿no? Nos mueve por ahí ciertas cuestiones, pero sabíamos, o sea, y preguntarle a la gente de afuera, sabía, pues la marcha sí es un derecho, sí tenemos derecho a marchar, pero que hasta dónde, hasta cuándo, qué es una marcha, qué onda con los bloqueos, todo este tipo de cuestiones que la verdad, repito, ¿no? Tema muy aislado a lo que ha pasado en los últimos días en Oaxaca, pero sí saber qué onda con eso, ¿no? Y para eso, y antes que de continuar yo aquí con la verborrea, que usted sabe que yo podía seguir, pero antes de seguir, me gustaría que mi invitado se presente solo, que se presente solito. Licenciado, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Olga. La verdad es que muy contento de estar aquí contigo. En La Ley Dice, me parece que es un proyecto fresco, interesante y bueno, creo que son necesarios todos los espacios y más los espacios que, como lo comentábamos fuera del aire, de alguna manera pues desacralizan el ejercicio de la abogacía, que A ver, nos te presente, permiten. traducción de todo lo que acaba de decir, porque aquí le comento, licenciado. Pues que Ay, nos quitan lo solemne, pues, ¿no? Que los abogados, exacto, mira, pues yo vamos a vengo con mi playera de platicar, Batman, a echar la chorcha. yo, claro, porque también, no se trata de que porque como somos abogados tenemos que ser, Ay, pero luego sí son. bueno, muchos sí son, Ay, sí pero no son. deberíamos. Fíjate que yo también lucho mucho contra eso. Me parece que tenemos muchas cosas que hacer, tenemos más que preocuparnos por ver quién es más solemne o más formal o más trajeado, tenemos que pues entender el sentido medular de nuestra profesión, o sea, es decir, entenderla en la parte que la debemos entender y quitarnos esta paja, ¿no? Estos estereotipos que muchas veces no nos hacen bien y nos alejan de la sociedad, nos alejan de los temas que deberíamos estar abordando como profesionales. Y además también, pues nos quitan este sentido de frescura que creo que sí podemos tener, que bueno, los que tenemos la oportunidad de compartir todos los días las reflexiones jurídicas en las aulas, en los micrófonos, que es una cosa bien interesante, en las cámaras, En las en las redes. redes, en el intercambio con otros compañeros, tratando de explicarle también que eso es una parte. Fíjate que a mí luego me dicen, siguiendo estos estereotipos, de que el abogado debe de tener su despacho y litigar y ser cuadrado Ay, y no. ser como un viejito. Y No. a mí luego me dice, y fíjate que me costó trabajo y tiempo entenderlo. Ujú. Porque hoy en día me dicen, ¿ejerces tu profesión? Claro que la ejerzo. La ejerzo en las aulas, la ejerzo en los micrófonos, la ejerzo en la investigación jurídica y ejerzo mi profesión porque no se trata únicamente de litigar. Ah, si me preguntas si me gusta litigar, no me gusta porque yo no soy una persona de pleito y no me gusta, o sea, y luego me han dicho muchas veces que yo soy el peor abogado del mundo porque luego los asuntos los resuelvo hablando. En lugar de irme a los tribunales, tengo cierta capacidad de avenir a las partes, o sea, de lograr que se sienten y hablen y se pidan una disculpa, o se ofrezcan más bien una disculpa, se entienda qué cosa quiere uno y qué cosa quiere el otro, y muchas veces ahí resolvemos los asuntos. En eso que ahora se llama la conciliación o la mediación que, como te decía, para la estructura del abogado tradicional, pues eres un mal abogado porque no hay pleito. Claro, así, ¿cómo que me estás evitando la oportunidad de agarrarme a golpes casi jurídicamente Sí, hablando? porque el abogado tradicional te dice, no, en los tribunales nos vemos.
Hay una anécdota muy chistosa en mi familia. Ajá. Perdón que me voy a salir, No, pero no, bueno. no, adelante. Hay una para anécdota muy echarle chistosa de mi familia, de uno de los tíos, que le mando saludos, que vive en Guajuapan. Saludos al tío. Que un día el tío tuvo un incidente de tránsito. Y el tío es la persona más buena onda del mundo. O sea, es un pan el tío. Ajá. Y entonces creo que el tío se había tomado unas copitas, pero nada del otro mundo, Sí, pues, ¿no? un casual domingo de familia. Ya sabes, Sí, ¿no? sí, una carnita. Se había ido a la cantina con sus cuates, te tomó 3 cervecitas y salió y tuvo un incidente menor de tránsito. Y entonces, pues no tomen ni manejen. Exacto, eso es importante. Sí, no tomen y manejen. Si toman, no manejen. Y si manejan, no tomen. Les prometo, sale más barato el taxi. Es correcto. A la larga sale más barato el taxi. Y después de escuchar la anécdota del tío, van a ver que Ay, más Fernando, todavía. ajá. Entonces el tío tuvo un incidente de tránsito muy sencillo. El caso es que el tío, pues, se bajó, reconoció que él había tenido la culpa y ya. Pero ya sabes que pueblo chico, infierno grande, alguien vio que había tenido un incidente y no sabía qué tan grave había podido ser y le habla a la familia y le dice, no, que el señor fulano tuvo un accidente y no sé qué. Está en la calle de tal, esquina con tal, y ahí va la hija que había estudiado Derecho, pero nunca había ejercido. Ay, esas no faltan, ajá. Y entonces, pues resulta que la prima, pues, llegó y el tío ya había arreglado el problema. O sea, ya estaba platicando con la otra. Y llegó, no, mi papá no tuvo la culpa, tú no sé qué y no sé cuándo, a ver que venga tránsito. Y el papá sí, a ver. ¿Y qué crees que pasó? No tengo la menor idea. Pues metieron a la cárcel 2 días al tío. Ajá. Porque la hija pensando, no, En él ayudar. debe en ayudar, pero él tiene la razón. O sea, pensando en esta estructura tradicional del abogado, en el tribunal le vamos a ganar y le vamos a demostrar y el peritaje y no sé qué. Y pudo haber tenido o no la culpa, pero finalmente, pues, el pobre tío, que ya había arreglado el problema hablando, se complicando. Se tuvo que echar 2 días en la cárcel. Bueno, en los separos, ¿no? Sí, el carro en el Morelos, corralón. Entre comillas, lo que conocemos en la capital como en Morelos. Exacto, ahí en Morelos echó sus 2 días guardado, el carro en el corralón, un montón de dinero de multas y de todos modos tuvo que pagar lo que tenía que pagar. Entonces, ¿qué intento decir? Que no todos los problemas se resuelven en los tribunales. De hecho, una cantidad mínima de problemas tienen que llegar a juicios en todos los casos, ¿eh? No nada más en los casos penales, porque finalmente eso es lo que el sistema penal nos ha llevado a eso. Pero todos los asuntos se pueden resolver hablando. Si existe un poco de cordura entre la gente y si también existe cordura entre los abogados, porque muchas veces son los abogados, también la estructura tradicional del abogado dice que para que el abogado tenga trabajo debe picar el pleito. Y entonces, ahí yo no estoy muy de acuerdo, pues, ¿no? Es justamente romper estos paradigmas, entonces, es romper exacto. todo esto donde nos han enseñado justo eso, de que tienes que hablar y ser y comportarte de cierta forma como abogado para que pueda ser tomado en serio. Y es como, pues no sería más padre, más fácil, mejor tener al alcance a una persona cercana, alguien que yo sí le entienda, alguien que sí busque justicia y este tipo de cuestiones. Vamos a ir rapidísimo, un pequeño corte, regresamos en un ratititito, va a ver, vamos a intentar continuar ahorita en redes en vivo, pero vamos de volada, se lo prometo, señora de casita, tápese bien, está lloviendo, volvemos enseguida. Regresamos.
Regresamos. Ay, una disculpa, amigos, aquí en Facebook. Apenas regresamos. 12 personas que están aquí en la página oficial de La Ley Dice. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Podimo. Usted pregunte. Si no estoy, me escribe y lo subo. Pero ahorita estábamos platicando justamente de esta parte y qué tan importante es que las diversas profesiones se quiten este velo de formalidad. Ahorita les voy a presentar a ustedes, spoiler alert, en la radio todavía no saben, pero spoiler alert, vamos a empezar aquí en Facebook. Preséntese, cuéntenos, Hola, ¿qué ¿cómo hacemos? están? Saludos al auditorio de este programa tan interesante. La Ley Dice, me parece que tiene un título fenomenal. Muchas La gracias. Ley dice muchas cosas y también en su omisión puede decir otras tantas. Mi nombre es Luis Alfonso Silva Romo. Soy diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política y orgullosamente coordinador del grupo parlamentario de Morena. Y me da mucho gusto hoy estar en los micrófonos de La Ley Dice para platicar temas muy interesantes. Desde luego, una de las fuentes de la ley es la legislativa y hablaremos del proceso de generación de leyes, este famoso proceso que es a los que estudiaron derecho, la iniciación, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Saludos a todas y a todos, muchas gracias. Estamos por entrar a la radio y ahorita continuamos con este tema que gracias que se presentó, digo, yo ya tenía el gusto de conocerlo, pero vamos a regresar tantito a la radio para continuar con este tema. Estamos en 5, 4, 3, 2, 1. Ahorita regresamos. Volvemos aquí a La Ley Dice. Estábamos comentando ahorita fuera de cámaras que les tenemos una sorpresa. El día de hoy, pues yo creo que mucha gente ha dicho, ¿sabes qué? Esta niña no sabe lo que está hablando. Vamos a explicarle un poquito las cosas como están, porque qué padre La Ley Dice, pero ¿qué dice, no? Y hemos estado diciendo mucho con la licenciada Mimi, todo este tipo de cuestiones. En cada uno de los programas hablamos de las leyes, cómo están, oye, esta parte es chisme, esta parte no. Y algo que caracteriza mucho a todos nuestros programas es que Mimi y yo acabamos agarradas del chongo diciendo, urge legislar. Hay cosas que faltan, hay cosas que incluso como sociedad no sabemos que ya están y que nos vienen de pronto a explicar abogados o el día de hoy que tenemos un plot twist en esta historia o una vuelta de tuerca en esta historia. Les presento a mi invitado, ¿o saben qué? Voy a dejar que él se presente. Invitado, diputado Luis Alfonso Silva, ¿cómo está? Muy buenas noches a tu auditorio, gracias por esta oportunidad de estar en los micrófonos de La Ley Dice. Siempre es un placer platicar con ustedes, dialogar y lo más importante, estar en comunicación con el pueblo de Oaxaca. Yo entiendo que esta estación llega a muchos rincones de nuestra entidad y eso nos da mucho gusto y siempre dispuestos a platicar y dialogar con ustedes. Claro, y justamente estábamos por abordar uno de los temas, pero creo que es en el tercer segmento. Usted aguánteme allá en casita, aguántame que sí lo vamos a tocar, pero creo que justamente todos los temas en cuanto a lo social vienen de la mano de una ley, de una legislación o de un plan de trabajo. En este sentido, a mí me gustaría preguntar, aparte de todo lo que hemos platicado acerca de quitarle esta investidura al todo el tema del derecho, pero me gustaría saber cuál es el trabajo, cuál es la función, porque, repito, lo hemos dicho aquí, cuál es la función o cuál es el trabajo que se hace, qué onda con la Cámara, qué es un diputado, cuál es su labor. Digo que yo lo sé, pero me gustaría que la gente de afuera también lo sepa. La función del legislador es la función de llevar a cabo la creación de leyes. Principalmente es eso, discutir la prioridad, discutir la pertinencia de que se haga alguna ley. Esta lleva un proceso, desde luego, en la Cámara de Diputados se discute, se dialoga, se consulta a expertas, expertos, se pueden hacer foros, se pueden llevar a cabo consultas para que se pueda llevar la promulgación de una ley y esta ley pues tiene que ser de aplicación general. Por eso las diputadas y los diputados no podemos ser tan innovadores como a veces quisieran, porque la creación de leyes de aplicación general pues tiene que ser muy pulida, es decir, no podemos tener ocurrencias. Si pudiéramos concebir a la sociedad como un ferrocarril, yo diría que la máquina, la que va jalando todo, la que dice para dónde, sería el mundo del arte,
y nosotros los legisladores y los abogados sin duda somos el cabuz, los que vamos hasta atrás, porque lo que llega a nuestras manos tiene que ser fórmulas muy probadas, fórmulas muy admitidas, y los cambios jurídicos legislativos deben ser graduales, no pueden ser bruscos, porque eso significaría un costo adaptativo muy alto. Y es que justo, creo que hay dos tipos de personas cuando les hablas de diputados, de legisladores. De entrada, gente que pues, ni siquiera tiene nociones de saber de que existe la local, la federal. De que de la federal el tema legislativo tiene que ver con dos cuestiones. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, mayoría relativa, mayoría simplificada. Todo ese tipo de cuestiones que les prometo, señora, no vamos a tocarlo. Pero está bien saber que habemos personas que no lo sabemos. Por el otro lado, saber que en el Congreso local existe una forma de operar y que el Congreso local únicamente ve por las leyes de Oaxaca y que justamente, como usted comentaba, me parece muy, muy importante, nosotros diputados las hacemos o las modificamos o checamos y es a partir de todo un proceso que esto viene a darse. Y existe la otra parte en donde... Ok, yo ya sé que mi diputado local es el responsable, por así decirlo, de mi comunidad, pero le piden cosas que de pronto es que el diputado, ¿por qué no hay pavimento? Y oye, pues es que no me toca a mí, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve estas cuestiones? ¿Cómo podríamos ver que el señora en casita tenga clarísimo? Mira, por ejemplo, esto que acabas de decir de que el diputado local únicamente ve leyes locales es en cierta parte verdadero y por otra no. Por ejemplo, los cambios constitucionales de la Federación tienen que aprobarse por 17 legislaturas locales. En esta legislatura oaxaqueña hemos aprobado cambios constitucionales muy importantes a nivel federal, como por ejemplo que los programas bienestar, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a jóvenes, ya no sean únicamente programas, sino ya son un derecho. Y esto lo aprobamos aquí en la 64ª legislatura, la anterior legislatura, gracias a que fuimos una de las primeras 17 legislaturas que lo adoptó y por lo tanto se volvió ley y pudo ser posible este cambio constitucional. Ahora, en lo que comentabas de que en efecto diputadas y diputados no tenemos facultades ejecutivas o no disponemos de gasto o presupuesto para poder llevar a cabo tantas necesidades que tenemos como el pavimento, como la seguridad, como corregir el agua. En efecto, no tenemos ese presupuesto, sin embargo es una obligación de diputadas y diputados y más en estos tiempos de la Cuarta Transformación, recorrer constantemente las agencias, recorrer constantemente las colonias, visitar a la gente, entender qué está pasando en la sociedad oaxaqueña para que ya con esta representación podamos llevar la voz a la tribuna y pedir que todo lo que hace falta pues sea cumplido, sea atendido y también ser gestores naturales. Me parece que esta conexión que tenemos estrecha con el Poder Ejecutivo, con las autoridades municipales, puede servir como un vaso comunicante que ayude mucho a la ciudadanía a reportar alguna falla, a reportar algo que haga falta, una luminaria, desde una luminaria que ya no sirva, donde hace falta seguridad, algún drenaje colapsado, cualquier clase de necesidad que el Estado mexicano y por lo tanto el Estado oaxaqueño tiene obligación de brindar. Me parece que las diputadas y diputados podemos hacerlo, sin olvidar que nuestra función primordial es la de hacer leyes que le sirvan al pueblo de Oaxaca. Claro, y justo como acaba de decir, una cosa es la gestión. Y eso es una gestión social y eso lo puede hacer, cualquier ciudadano, ¿no? Obviamente, dentro de las funciones y de las posibilidades existen, pues claro, hay que hacerlo, es necesario. Pero no solamente eso, sino también creo que todo este tipo de legislaciones y sobre todo cuando viene desde una ideología en común, creo que viene dentro de una estrategia, o sea, es un trabajo conjunto el que se quiere realizar, ¿no? Entonces, me estaba platicando un poquito ahorita fuera de micrófonos acerca del plan, ¿cómo era? El Plan Estatal de Desarrollo. Perdón, es que yo sí no sé, le puedo acreditar mi maestro de la universidad que no, de pronto secundaria. Ya te dijo de la secundaria, ya, chavitos los ya dos. te dijo de la secundaria. Pero sí, o sea, del Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, exacto. ¿Qué es el Plan Estatal de Desarrollo? Pues el Plan Estatal de Desarrollo es, digamos, el plan diseñado desde el gobierno del Estado para estos 6 años, de qué manera se va a desarrollar el Estado. Nos da mucho gusto que hoy en la Diputación Permanente este Plan Estatal de Desarrollo fue recibido, ya fue turnado a la comisión pertinente, que es la Comisión de Presupuesto, y este Plan Estatal de Desarrollo, a diferencia de todos los planes estatales de desarrollo previos,
que se hacían desde un escritorio, se le encargaban por lo regular a alguna institución educativa, a veces ni siquiera oaxaqueña, sino extranjera, para que pudieran ellos pensar de qué manera desarrollar Oaxaca. Hoy este gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jara Cruz ha hecho un plan totalmente diferente. Este es un plan que está construido desde foros regionales, está construido desde las visitas a los municipios. También recordemos que el gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, de la mano del presidente López Obrador, han recorrido los municipios de Oaxaca varias veces. Entonces, y lo han hecho por tierra. Esto quiere decir que saben dónde hay baches, que saben qué carretera no está terminada, que saben dónde hace falta algo, que están en constante comunicación con el pueblo de Oaxaca, y esto ha permitido, después de esta metodología de construcción del plan, a través de foros, discusiones, reuniones con actores políticos, reuniones con actores sindicales, poder llegar a este documento, que es un documento rector. Yo diría es un documento equiparable a la Constitución, porque refleja el Oaxaca al que queremos llegar durante estos 6 años. Y ahora, la importancia de este plan también es que va a permitir constatar y medir de qué manera va avanzando el programa de gobierno de esta cuarta transformación. Este plan seguramente será pronto aprobado por las diputadas y diputados. Ahí es donde entra la función legislativa en la autorización de este plan, y nos va a permitir ahora sí desdoblar los ejes estratégicos de este plan en programas sociales y en líneas de acción para este gobierno que está arrancando, y nos parece que está arrancando con una gran legitimidad social. Y además, también creo que platicábamos un poquito cuando nos estábamos saludando aquí, me comentaba el tema de paz, de que es muy importante ahorita también para la administración, ¿no? También para el tema de los legisladores, el tema de buscar la paz. Estamos viviendo, yo creo, sin duda, un nuevo pacto social. Este nuevo pacto social quiere decir hablarle de frente a la gente, hablar con la verdad y buscar la justicia social, que es lo que busca este gobierno de la Cuarta Transformación, que bien lo dice el ingeniero Salomón, es un renacer de la primavera oaxaqueña. ¿Qué es la primavera? Es cuando florece algo que ha estado dormido durante mucho tiempo, durante el invierno, que ha aguantado el otoño, y eso es el Oaxaca de hoy. Estamos a punto de florecer con las raíces que tenemos bien puestas en nuestras raíces, en nuestras costumbres, en lo ancestral de nuestros pueblos, y esto va a permitir que esta flor, que es Oaxaca, pues sea una flor hermosa, que tenga pétalos. Sus pétalos serían las 8 regiones del estado de Oaxaca, y desde luego planes como este abonan mucho a la paz, abonan mucho a que haya estabilidad social, y aquí también queremos reconocer esta actitud de diálogo que ha tenido el gobierno del estado de Oaxaca con el magisterio oaxaqueño, un magisterio combativo, un magisterio que ha sido titular de grandes luchas por el bienestar del pueblo de Oaxaca y el pueblo de México, y estamos seguros de que hoy gobierno, pueblo y magisterio somos aliados por el bienestar de niñas y niños. Pues la verdad a mí me encantaría escuchar un poquito más. Le agradezco muchísimo, sobre todo esta parte de ayudarnos a la audiencia. Por ejemplo, a mí que cometí una garrabasada al decirlo de que no teníamos injerencia como gobierno, como Congreso local en el Congreso federal. La verdad es que me encantaría, ojalá nos pudiera acompañar en otra ocasión, que pudiéramos hacer un poquito más extenso el tema. Le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de parte de la noticia y del comentario, y pues, la verdad creo que pudiéramos hacerlo muchísimo más extenso. Creo que son cuestiones de agenda, de tiempos que ahorita nos pueden limitar un poquito. ¿Algo más con lo que quisiera abonar, diputado? Por recordarle al pueblo de Oaxaca, vamos a revisar este plan que está construido desde el pueblo y para el pueblo. Lo vamos a aprobar para que ahora sí el pueblo de Oaxaca pueda tener un plan como un plan rector que permita el desarrollo, que permita la armonía y la paz social en el estado. Muchísimas gracias, Olga, Adrián, les agradezco mucho esta invitación, y muy buenas noches a tu auditorio. En algunas partes está lloviendo, tápense bien, cuídense, porque mañana yo creo que esta agüita va a alborotar el calor. Yo creo que no, y ya lo está alborotando desde ahorita, pero vamos a un corte rapidísimo, nos quedamos un ratito en redes sociales. Recuerden que estamos en vivo, si quieren mandarnos alguna pregunta, algún comentario, estamos en vivo en las redes sociales, @LaLeyDiceMX, y volvemos enseguida, no se cambien. Regresamos.
¿Qué ondi? No voy a hacer comentarios. Quien me conoce allá afuera no voy a hacer comentarios. Ustedes saben por qué no hablé. Pero bueno. Lo siento. Hola, ¿cómo están? Estábamos platicando. Gabriel, deja de burlarte de mí. Espero no del todo mal. Y es que sí, qué buena canción es esa, Dios. Vamos a relajarnos un poquito porque ahorita se viene un tema padre. Se viene un tema interesante. Sí queremos, fíjese. Y sí se lo voy a decir de una vez. Espérese, en lo que escucho. A ver, Gabriel, háblame para que vea de cuál es el lado que sí escuchaba. No, entonces el otro lado. La cosa... lo que les quería decir. Por cierto, otra cosa. Shout out, mis aretes, Chay Delgado. Esto está al revés, fue mi culpa. Shout out. La verdad, qué bonitos son, ya que viene la Guetza. Licenciado. Eso veo, vienes muy combinada tú. Yo siempre soy muy combinada, pues yo. Siempre. Que llegara yo en panza a la escuela era porque era a las 7 de la mañana. Y dormida. Y dormía. No, ¿cuándo? Pero llegaban. Cuando llegaban. A seguir durmiendo. Ah, ya sé. Qué comodidad. Qué agusticidad. Sí, qué agusticidad, dijera, ¿no? Agusticidad. Sí, como decía el doctor Smith, Pero, uno aquí matándose, enseñándoles para que ustedes digan, no ay, sé. su clase no me tocaba a las 7, licenciado. Nah, eran como, Usted me agarraba despierto y yo ya no estaba. como a las 9, ¿no? Sí, ya está, ya fui a desayunar. Ya he ido yo con el rulo de desayunar. O con Hugo, con quien se dejara en ese momento. Quien se dejara sonsacar por mí, que yo era de, ay, no, ya me aburrí. Pero es que sí, yo era así, muy así. Yo sí era muy así. La verdad, o sea, y no era el tema de los maestros. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de las clases de Élfego, de Villalobos, me parecían extraordinarias. Cristian cuando iba, porque era un hombre ocupado. De Elfegum, Elfegorum. Élfego era muy bueno. Que me Hoy acuerdo. bueno, no, y ayer, antier, me enteré que regresó a la dirección de la Facultad de Derecho de la URSS la maestra Olivia Pérez Ojeda. Fíjate que no me Lo tocó. cual me da mucho gusto y creo que estamos fuera del aire, ¿verdad? Pues sí, ¿Estamos en Facebook. Ah, bueno, pero no importa. Le Aquí se mando puede. un saludo muy afectuoso a la maestra Olivia, que Sí. era la maestra, debe seguir siendo, Ay, me tocó la Perla. titular de Seguridad Social. ¿A poco sí? A mí me tocó con Perla. O sea, pero... Pero no. 2 segundos. Pues también yo estuve 2 segundos allá adentro, ¿no? Entonces, También, en el también. ratito que estuve. Pero sí me acuerdo de las clases de Quirós, Es que sí, hicimos una buena lista apenas de como de qué maestro te acordabas, justamente con quien le comenté hace ratito. Evidentemente te acordabas de mí. Pues sí, pero usted por fuera. O sea, pues obviamente por el programa, por Jaime, bueno. por los chismecitos que luego nos aventábamos. Bueno, es así, ¿no? Entonces, era más por eso que por la parte de la clase, que porque además, sí lo voy a contar en Facebook, en radio, tonta no soy, pero sí voy a contar que en su momento, pues yo me llevé no, ni siquiera extraordinario, o sea, ya era el extra del extra del extra, o sea, tienes que volver a tomar la Era el materia. recurso. El famoso recurso, que me tocó con recurso usted. de recursar, pues. Sí, o sea, de plano ya te dimos oportunidades en extras, ya te dimos todo, y te voy a ser muy honesta, no me acuerdo ni de qué materia era. Yo siempre digo que es como algo de constitucional, teoría del Sí. Estado o algo así, no me acuerdo qué constitucional, era constitucional. era. Y después me acabó gustando mucho constitucional, porque además... Es la materia más bonita del mundo. La verdad es que sí. O sea, en su momento, pues obviamente pues no lo aprecias, es una niña. Pero una El criatura. el día más bonito del año es el 5 de febrero, que es el día de la Constitución. Ahí tengo mis dudas. Pero no sé si es el día más bonito. Pero la verdad es que el derecho constitucional es muy bueno y creo que a mí sí me sirvió mucho recursarlo porque pues éramos 2 pelados y uno siempre estaba dormido. Y nosotros luego echando el chisme. Pero sí aprendíamos. Ese curso se tomó y se pasó. Y la verdad es que... Como dicen, ¿Se jugó y se ganó? Es poco, pero es trabajo honesto. Ah, ¿Cómo dice ese meme? Poco, pero es trabajo honesto, sí, Eso. tal cual. Pero sí, y la verdad es que fue igual, me acuerdo que en penal, ay, ¿cómo se llamaba esta maestra? Ah, pero no, sé que sabe qué maestra me refiero, porque ella también me reprobaba y me reprobaba. ¿En penal? En penal. Una maestra chaparrita, morenita, ya grande, muy estricta. O sea, tenía toda la cara de trabajar en un juzgado. O sea, sí la veía, sí, esta maestra trabaja en un juzgado. O sea, no me queda ¿Quién duda. será? Ah, no me acuerdo, pero todavía me acuerdo que ella sí me exigía mucho. Pero de esos maestros que te exigen para bien. O sea, no voy a decir... no, para mal. Sí, no le voy a decir la otra historia que contamos fuera del aire, ese fue para mal. Ah, bueno, Pero, sí. Ese profesor solo quería el teléfono de alguien, pero esa es otra historia. No era un alumno, nada más para no hacer chisme. Para no hacer chisme no era entre alumnos. Pero Y luego fue a dar clases a otras escuelas y
lo mismo. Y fue a buscar más sobrinas e hijas arrepentidas, ¿ok? Ya para qué, ya para Ay, qué, no. ya para qué. Ay, te no. cuento. Ya para qué te cuento. Sí. Un saludo a mi tía Lupita. Pero aparte de eso, que ella no tiene nada que ver con esta historia, nada más me acordé de ella. La cosa es que en penal esa maestra, sí, escuché, esa maestra me acuerdo que me reprobaba, porque me decía, es que una vez que entras en el encuadramiento del delito, te prometo que vas a sacar 10, porque en mí no me quedaba. En el momento que aprendí, que ya fue para mí como muy práctico, puro 10. Y yo tenía razón. Regresamos aquí a La Ley Dice MX. Por favor, vayan y sigan nuestras redes. Fuera de cámaras, fuera de micrófonos, mejor dicho. Luego echamos un chismecito bien sabroso, bien a gusto, viera usted. Pero vamos a continuar con el tema que aquí nos vinieron a nutrir de otra forma. Silencio incómodo. Pero vamos a retomar el tema justamente de las marchas y como estábamos platicando. ¿Por qué para mí era importante tener a alguien que sí supiera y que yo supiera que sí sabía? ¿Por qué para mí sí era importante tener a alguien así? Porque la verdad, y entre mucha gente, señora, seamos honestas allá afuera, seamos bien honestas allá afuera. Usted también lo piensa de pronto. Viene usted en su carro, viene usted en el transporte público y ¿cómo ves que estos están haciendo sus tonterías y cierran la calle y no sé qué? Y pasa no nada más en estos eventos, como dije antes. Puede ser la marcha feminista, puede ser la marcha de lo que usted guste. En todo el tiempo, esas no son formas. La ley no sé qué y métanlos. Pero, a ver, espérate, si estoy en mi derecho. O sea, sí puedo y sí tengo la facultad de hacer esto. Pero, de nuevo, quiero preguntarle, licenciado Adriano Ortiz, por favor, explíqueme a mí, simple mortal, que usted sabe perfectamente que la carrera no la terminé, la de Derecho. Entonces, usted explíqueme, por favor, ¿qué onda con las marchas? O sea, ¿se puede, no se puede? ¿Qué tanto me puedo enojar? ¿Qué tanto les puedo tocar el claxon? ¿Qué hubo? Bueno, tenemos que partir de que son dos derechos. Ujú. Vamos a ponerlo un poquito en términos jurídicos, pero sin entrar en este rollo feo. Yo le explico, señora, no se preocupe. Bueno, el artículo 8 de la Constitución Federal, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La ama y señora, dijera mi nos ministro. da a todos los ciudadanos el derecho de pedirle a la autoridad, nuestro derecho de petición. ¿Cómo le podemos pedir a la autoridad? Bueno, pues se supone que la forma ideal, digamos, de hacerle una petición a la autoridad es por escrito. Dice de manera pacífica y respetuosa que se formule una petición por escrito y entonces dice la autoridad tiene la obligación, dice, de hacer recaer un acuerdo, o sea, contestarte, pues, ¿no? Uh-huh. En un breve término. No te dice la Constitución que te tiene que dar lo que tú le pides. Ah, claro. Dice que te tiene que contestar. Te puede contestar que no y decirte por qué, o que sí y decirte por qué, a lo que tú le estás pidiendo. Pero vamos, eso. Pero la forma del derecho de petición no solo es hacer un escrito y presentarlo. El siguiente derecho, que es de hecho el punto de partida de los derechos políticos, o sea, los derechos políticos hablando de votar, ser votado, o sea, que podamos ser candidatos a algo y que nosotros también podamos participar de las jornadas electorales. El día de la votación, ir a votar con nuestra credencial de elector, emitir nuestro voto, que nos pongan nuestra tinta indeleble, marquen nuestra credencial. El punto de partida de todos esos derechos es el derecho de asociarnos, que está en el artículo 9 de la Constitución. Dice el artículo 9, es muy breve, lo voy a leer rapidísimo. Dice, artículo 9, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene el derecho de deliberar. Y luego hay otra parte que también es muy importante. El segundo párrafo de ese artículo, que son párrafos muy breves, dice, porque esto que acabo de leer es el derecho de asociación y luego viene el derecho a la protesta, porque sí es un derecho. Solo que Constitución, ahí está. Solo que tenemos que entender cuáles debieran de ser los límites. No lo son, pero debieran ser. Dice, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee. ¿Qué significa, Olga? Que sí tenemos el derecho de tomar las calles. Ojo, no
de obligar a la autoridad, ni de injuriarla, ni de amenazarla, ni de intimidarla, que es en lo que luego terminan. Si vemos lo que ha pasado en los últimos días con algunas protestas que luego devienen en actos de violencia O en amenazas o en incluso. amenazas, no solo para la autoridad, sino también para nosotros los ciudadanos, que no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que sí tenemos como ciudadanos de la República, como personas que nacimos en este país, que somos mayores de 18 años y que tenemos un modo honesto de vivir, podemos asociarnos con cualquier fin que sea lícito, incluso con fines políticos. La reunión se supone, la asociación con fines políticos son los partidos políticos, Claro. pero también tenemos el derecho de salir a la calle y protestar siempre, idealmente, que lo hiciéramos dentro de los márgenes de la ley y del respeto a la vía pública. Eso sería lo ideal. Como vemos en otros países, que vemos a la gente que hace una protesta, pero que protesta en la banqueta, por ejemplo, ¿no? Porque también en otros países que tienen otro sentido del respeto al derecho de la mayoría, si tú con un grupo de 5, 10, 20, 100 personas bloqueas una calle, llega la policía Y agarra los 5, 10, 15, y claro. los agarra o por lo menos les avienta unos gases lacrimógenos o les da unos palos, pues, ¿no? Para que respeten el derecho de la mayoría a transitar libremente, porque ahí es donde empieza el concurso de los derechos. Esta discusión de qué vale más, si el derecho de todos a circular o el derecho de ellos a protestar. Y es una discusión que en México es muy profunda y que también está determinada por, vamos a decirlo así, por varias heridas sociales que vienen desde el 68. O sea, este rechazo que nosotros tenemos como ciudadanos, no digo que tú o yo, pero como población en general, a que la autoridad nos limite derivado de ciertos hechos que han provocado un dolor crónico a la sociedad mexicana y que a la propia autoridad siempre los hace frenarse a la hora de intentar aplicar la ley. Nosotros vemos cómo hay una diferencia enorme, que digo, no podemos compararnos, por ejemplo, con Estados Unidos, que un día sí y otro también tiene casos de brutalidad policíaca, que los tiene por motivos raciales, por motivos sociales, por diversas cuestiones, pero nosotros aquí vemos que el Estado de Derecho está demasiado relajado. No sé si tú viste hoy en la mañana o ayer en la noche unos videos en una colonia de la Ciudad de México, cómo toda la colonia sale a apedrear a unos policías que estaban, creo que intentando hacer un cateo o una cosa así, y la gente hasta festeja porque a un policía le dan una pedrada y casi se cae de que le pega en la cara, pues, ¿no? O sea, ese tipo de cosas en otras sociedades no se ven, pero tampoco se trata de que satanicemos a unos, o sea, que satanicemos a los manifestantes o que satanicemos a la autoridad, porque finalmente, pues ha sido una pugna muy larga. También vemos cosas que son muy excesivas, por ejemplo, organizaciones cerrando el aeropuerto, bloqueando calles, tomando el centro de la ciudad, eh, realizando actos violentos, que no debería de ser. Pero también hemos visto una historia muy larga de resistencias de la autoridad, o también en el otro extremo, que la autoridad simplemente le vale y deja que las cosas pasen. Y dejando que las cosas pasen, por ejemplo, vimos 12 años literalmente tomado el zócalo de la capital oaxaqueña. Por lo mismo, por grupos étnicos, que por chachacuales, que por ambulantes, que por gente que de todo tipo. Pero cuando se relaja el Estado de Derecho, cuando se malentienden estos principios y entonces dicen, pues como tienen el derecho a protestar, que hagan lo que sea. Pues no, tampoco se trata de eso. Porque además, justo, entonces, ¿en dónde está el derecho de la otra parte? Exacto. Porque justamente viene esta parte de satanizar una u otra, cuando es que los dos tienen razón, pero ¿en dónde es la razón? Vamos a un pequeño corte aquí en la radio, continuamos un ratito el debate en redes, pero de todas maneras vamos a un pequeño corte, regresamos para ver esta parte, una, otra, sí, no, quién tiene razón, quién no tiene razón, cuál es la razón. Volvemos enseguida. Ay, no, profe, estábamos ya agarrando todo, pero yo ya tenía a Gabriel 3 veces. Ya, por favor, manda corte, por favor. Y yo, ya voy, que sí está interesante. Pero es que justo creo que sí viene a esta parte, esta discusión, caray, porque es cierto. O sea, si bien
Ay, miren, vamos a aprovechar que no estoy en la radio. Voy a aprovechar para decirles un poquito de lo que estoy pensando. Pero si bien existen manifestaciones que tal vez están buscando una forma no pacífica, entre comillas, de solucionar las cosas, en algunas cuestiones lo puedes entender. Digo, los niños, los papás de niños con cáncer, Claro. el tema de los feminicidios, el tema, o sea, hay cuestiones en donde dices, ¿cómo le voy a decir al señor que su hijo está en etapa terminal de cárcel que no manifieste porque no le están resolviendo? Claro. ¿Cómo le voy a O como decir? también pasa ahora y que a mí me parece que es muy lamentable, que hay protestas muy legítimas y dicen, es que las están organizando para desprestigiarnos. Oye, pues si son los papás de los niños con cáncer o las mamás de los desaparecidos, o sea, cosas que causan mucho dolor, un dolor tan profundo que gracias a Dios no estamos en ese supuesto, no podemos entender la dimensión de esos dolores. O ve y dile al señor que justamente tiene el tema del niño con cáncer, señor, pero usted tiene que meter un oficio y su derecho de petición, y si no le cumplen, puede meter un amparo, y después del amparo se espera la resolución, y ya pasaron 2 años, mi hijo no va a vivir. Pues claro, O necesita sea, el medicamento hoy. claro, lo necesitaba ayer, es más. Exacto. Entonces, obviamente, ¿qué me es más fácil? ¿Hacer todo lo que la ley dice o ir a manifestarme con los otros papás que también sus Claro, hijos porque están muchas veces muriendo? ni siquiera es la ley, es la burocracia, es la falta de voluntad. Y creo que también eso es otra cuestión, que lamentablemente luego la autoridad es muy insensible. Es que ahí también son cosas que No todas, no, ¿no? Pero urge legislar. a veces hay muchos casos. Fíjate, yo creo que ni siquiera es... Fíjese que yo sí, ahí le va mi explicación de por qué. Yo creo que el tema de la burocracia justamente, muchas personas, entes, servidores se justifican mucho de, es que el proceso dice que debo de hacer las cosas así. Sí. El libro dice que si yo me salgo de estos puntos o lineamientos, a mí me van a recriminar. Entonces me meto en un problema. Viene la auditoría, la licitación, no sé qué. Y si yo te beneficio, aunque tu causa sea justa, a mí me puede traer problemas, entonces mejor me quedo con la burocracia. Urge legislar en el tema Sí. de que deberían de poner y permitir casos de excepción. Después hacer el papeleo. O sea, Sí, te doy exacto. permiso, o sea, como... La urgencia. Claro, yo te autorizo, o sea, yo voy a hacer la norma o la ley que permita casos de excepción, y no significa que puedas hacer lo que quiera, porque si no al rato todo el mundo Claro. argumenta casos de excepción. Pero sí te voy a dar permiso que tengas estos 3 strikes, por así decirlos, en donde tu funcionario te los puedas brincar todos. Y ya después haces tu expediente. Pero en un momento Pues sí, fíjate que también es, por ejemplo, como lo que pasó hace unos días con Ana Gabriela Guevara, que es de verdad lamentable. O sea, yo creo que... Es que creo que ahí lo lamentable es que justamente querer, ¿cómo dicen? Con sombrero ajeno. Hacer caravana con sombrero ajeno. Exacto, ese fue el error. Porque justamente, no, sí, miren, qué padre, y nosotros hicimos, no, espérate, tú no hiciste nada. No, y además que al final de cuentas ella justifica el no hacer, porque así están diversas disciplinas deportivas, no nada más las nadadoras, y ella se justifica diciendo, no, pues es que, ¿cómo hago justo lo que tú dices? Es que el proceso dice que es así, y pues como ellas no lo cumplen porque sus federaciones, pues entonces no les doy nada. Oye, pero fueron a competir y trajeron una medalla de oro y no sé qué. Y ella dice, pues estoy atada de manos. Que no, Pues yo entonces sí. que renuncie. O sea, la verdad es que A mí cuando me- no puedes cumplir con los objetivos para los que llegaste a un cargo, pues renuncia y permite que llegue alguien que sí pueda hacerlo. Es que según yo sí es delito, o sea, no me acuerdo si el tipo penal literal, ay, es que ya lo ve usted y me siento que tengo que hablar con palabras de abogada, pero no sé si Olvídate el de tipo eso, penal, olvídate. yo sé si el tipo penal, no, yo por mi trauma de la escuela, pero no sé si el tipo penal era corrupción, pero, o sea, como que tú aceptes un cargo para el cual no estás preparado. O sea, sí está ahí escrito en la ley, o sea, no lo Pues estoy sí. inventando yo, está escrito en la ley que corrupción no nada más es soltar lana, no sé qué, también hacer un cargo por el que tú no estés preparado, Pues sí. también es corrupción, porque además yo sí le escuché muy, lo siento, la palabra es cínica, pero la escuché muy cínica de, pues que sigan vendiendo trajes de baño porque pues por aquí no se puede. Sí. Una cosa así que fue de... Además, muy, ¿sabes qué? Muy insensible a su mismo gremio, pues, ¿no? Pues por mí que vendan calzones, que vendan Avon, Ah, que sí, vendan Betterware. Tupperware, o sea, como si Ay. eso fuera Sí, que te hubieran indigno. dicho a ti eso, ¿no? No, pues, o sea, porque además hacerlo es algo digno. Claro, no tiene nada de malo, pero tú, Ana Gabriela, estás ahí para eso. Vamos a volver a la radio, dame un segundito, es que ya me encabroné.
Aquí nos calentamos. Ay, es que de verdad. Regresamos aquí en el último segmento, ya, licenciado, ya para despedirnos prácticamente. Estamos aquí, vayan, de veras, ustedes no saben lo que se pierden si se van a redes y a ver cómo estamos peleándonos en el Facebook. Pero aquí estamos en la radio, aquí somos personas muy profesionales y formales. Entonces, digo, en Facebook también, ¿me entiende, señora Yecasita? Usted ya me entendió. Volvemos al punto. Y para terminar y cerrar este tema, en donde siempre va a haber un debate de quién tiene la razón, cuál es el valor o cuál es la causa que tiene más razón, la autoridad garantizando la libertad de tránsito de unos cuantos, o por el otro lado las diferentes causas o marchas sociales que están haciendo sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque no lo ven resuelto. Lo decíamos un poquito fuera de cámaras. El tema de hay marchas y hay luchas en donde para todos los demás hacia afuera es obvio. Es evidente la lucha y hasta les dan el paso, ¿no? O la gente solita se predispone. Digo, cada 8 de marzo ya todo el mundo sabe que las mujeres van a salir a marchar por sus derechos. Y entonces simplemente, ¿qué hace la ciudadanía? Bueno, yo sé que yo tengo la libertad de tránsito, pero yo como ciudadanía ya la concedí para que ellas marchen. Yo sé que viene la marcha del orgullo LGBT, que se tienen que coordinar para hacerlo un domingo, por ejemplo. Yo ya lo sé, entonces también no voy a hacer nada al respecto. Platicábamos un ratito del tema de estas manifestaciones en donde se ve minimizada la libertad de tránsito de las personas con temas de niños, de papás de niños con cáncer, ¿no? En donde si tú lo vieras desde afuera o si a ti te estuviera bloqueando la calle alguien que te está pidiendo medicamento para su hijo que tiene cáncer, pues creo que difícilmente le dirías, ve a meter tu petición y espérate los 8 días de réplica. Pues no, en esas causas sí. Pero volvemos a justamente el debate de, entonces, las otras no, las otras sí, la autoridad debe de hacer o no debe de hacer, cuáles son los límites justamente que aunque están, y lo repetimos, aunque están ahí plasmadas en la ley, o sea, no estamos inventando aquí nada ni hay ningún hilo negro. La ley es clara, es precisa, te puedes manifestar, sí. Lo puedes hacer pacíficamente, sí. Lo puedes hacer, debes hacer pacíficamente. Mejor dicho, lo debes de hacer pacíficamente, sin alterar, Ok, lo sabemos, ahí está. Y si no lo sabías, se lo repito, sí puedes hacerlo. Pero ¿por qué hacen lo otro? ¿Y cuál es la causa justa? ¿Sabes por qué? Porque lo hacen, o sea, vamos a pensar, es como el cuento de Pedro y el lobo, pues, ¿no? ¡Ay! O sea, Ya me va a politizar aquí, licenciado. Yo me he cuidado. no, Yo me he ¿por cuidado de no qué? politizar. ¿Por qué? Si es el cuento de Pedro y el lobo, ese nos lo contaron a todos de niños. O sea, porque probablemente la primera vez que se hizo una protesta, lo hicieron dentro de los límites de la ley. Pero un día alguien dijo, ¿y qué pasa si aviento una piedra y rompo un vidrio? Y como vieron que no pasó nada, pues entonces lo hicieron. Y a la siguiente vez dijeron, pues no vamos a romper un vidrio, vamos a romper 5 para que nos hagan caso. Y como vieron que no pasó nada, pues entonces ahora dijeron, pues ¿qué te parece si ahora pateamos la puerta? Y así sucesivamente, porque es un proceso también en el que la autoridad ha permitido demasiado. Pero no lo digo de la autoridad de hoy o de hace 6 meses. No, o de la hace, autoridad es del 68, dijeron ustedes. desde muchos años atrás, que se han relajado las formas y los límites también que la autoridad debiera de haber vigilado, que no se quebrantaran. Entonces, pues como lamentablemente unos permiten y los otros van buscando el límite de la actuación, o sea, si ven un espacio vacío, lo toman. Y si para la siguiente manifestación ven otro espacio vacío, pues también lo toman. ¿Qué quiero decir con espacios vacíos? Esto, ¿no? O sea, y si rompemos un vidrio, pero como lo rompen y ven que no pasa nada, pues entonces ahora dicen, vamos a romper otro vidrio. Ahora vamos a patear la puerta, ahora vamos a pintarrajear, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Y en esa vorágine, pues entonces vemos que pasa lo que ha pasado. Fíjate que yo me acuerdo la primera vez, bueno, seguramente no fue la primera, pero es la primera de la que yo me acuerdo por ahí del año, ¿qué fue? ¿90, 89? Cuando fue el primer gran paro de labores de la sección 22. Eso cuando paró como 2 meses. Sí, creo que fue como en el 87, 88. Pero así, yo era muy niño y tú no Yo no habías había nacido. Tú no habías nacido. Pero yo iba a la primaria, iba primero o segundo de Ajá. primaria, que era una cosa inédita. O sea, y en ese tiempo los maestros no hacían lo que hacen ahora. Sí, no, impensable. Pero ahora imagínate, en 30 años, bueno, un poco más, 35 años, todo lo que ha cambiado
el contexto oaxaqueño para que ahora veamos casi como algo normal. Ya, o sea, ya viene mayo. tú y yo Ajá. ya sabemos, tú y yo y todos los que nos están escuchando, sabemos que llega mayo y que desde el 1 de mayo, el Día del Trabajo, el 15 de mayo, el Día del Maestro, y de ahí en adelante Agárrate. empiezan las jornadas de lucha de la 22. ¿Y qué decimos? Es que iba a haber marcha. No, pues si no puedo ni salgo de mi casa. O salgo temprano y me entretengo por ahí, por donde voy, porque el Zócalo va a estar tomado, el Centro Histórico va a estar tomado, el aeropuerto va a estar tomado, Santa Rosa, o sea, lo que cierran todas las... Y ya lo normalizamos, ¿no? Entonces, no debiéramos, en un sentido ideal, no debiéramos normalizarlo. Es lo mismo como en el norte del país no normalizan la protesta, lo que normalizan es la violencia. Un poquito sí, y miren, este tema da para mucho, y como la semana pasada, es un tema en donde no vamos a llegar a ningún acuerdo justamente en este punto en específico. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién protesta? ¿La autoridad? Es un poco complicado, cada quien en su casa, piénselo, hagan grupos de 3, me lo mandan por mensaje, pero de mientras, por esta semana tenemos que terminar, nos vamos a quedar otro ratito en redes sociales para ver si podemos concluir un poquito más, que repetimos, no se va a poder, pero de todas maneras... Los despedimos por esta semana. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí en La Ley Dice. Recuerden, estamos en todas las redes como @LaLeyDiceMX. Licenciado, agradecerle. Lamento haberlo cortado así tan de pronto, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. No. Sus redes, cuéntenos qué andamos haciendo. Pues en Facebook, Adrián Ortiz Romero. En Twitter, @Ortiz Romero C. Y @Columna al Margen, que es también el espacio que yo tengo, que es mi página, Al Margen, Oaxaca. Y bueno, pues aquí estamos también con Jaime Velázquez los lunes y los viernes en este mismo horario. En esta misma mesa. En esta misma mesa, aquí solo que pues con Jaime Velázquez y Omar Aguilar y Janet Martínez. Y pues bueno, escribiendo columnas, haciendo la vía rápida, que les pido un retweet siempre. Es una cápsula que se publica todas las noches con la información del día. Hoy, por ejemplo, la cápsula habla de Tina Turner. Hoy fue un tema en particular porque no todos los días una celebridad de ese tamaño nos deja solos en el mundo. Entonces hoy por eso decidimos hacer solo sobre Tina Turner, pero normalmente son los temas del día. Perfecto, pues vayan ahorita a las redes para que terminemos con esta participación. Y ustedes en la radio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ay, no, es que Gabriel ya estaba de, por favor, ya corta. Ya Pobre nos Gabriel. pasamos, sí. A veces... ¿Del INE? ¿Y por qué del INE? Ay, Dios pues qué mío. chingas. No, no es cierto. No es cierto. Defendamos al INE. Sí, no, mi respeto total al INE. No es cierto, es broma. Pero, perdóname, pues... También me meten a un invitado de la nada, pues tengo que yo nivelar mis tiempos. Pues sí. O sea, yo ¿Cómo venía yo con mis tiempos bien marcados. ¿Cómo dice? ¿Cuándo se ha visto tamaña ingratitud? Es que de verdad todavía dijeran, oye, aquí hay una coca, pero bueno, mira, aquí hay unos chicles, ni siquiera. No es cierto, Pues sí, estoy pero- jugando. Pero creo que sí, ese tema con las marchas, sí creo que sí es bien delicado. Porque justo es como de, digo, ya no estoy en radio, ya lo puedo decir, hasta un chicle me voy a echar. Creo que el tema es que sabemos ya que el tema con algunas marchas, no voy a decir nombres, pero algunas marchas que no son en Oaxaca, nada más para que ya no quede dudas de que no estoy hablando de nada acá. El tema con algunas marchas es que sabemos qué hay detrás. Y como que ya hemos platicado mucho eso, cuando el tema, como usted decía, de la violencia y cómo van pasándose los límites. La realidad es el tema de las marchas de las mujeres, que luego se ponen a decir, es que esas no son formas, es que no deberían de vandalizar. A ver, las mujeres ya metieron oficios, ya metieron iniciativas de leyes, derecho de réplica, amparos, ya acudieron a todas las instancias y se dieron cuenta que la única forma en donde la autoridad empezó a hacerles caso y empezar a hacer legislaciones y cosas correctas fue con sus marchas. Fue destruyendo monumentos. A ver, espérate, yo ya hice todo lo que tenía que hacer legalmente. Yo sí cumplí con cada uno de los pasos. Y nunca me hiciste caso hasta que te fui a hacer un desmadre. ¿Cómo no voy a entender yo que esa es la forma? Pues sí. Entonces, pero esa es una causa. Y por eso, y de ahí viene, fíjate eso, que yo sé que es muy polémico y que hay mucha gente que de todos modos Definitivamente. hay mucha gente que de todos modos no está de acuerdo,
Pero, por ejemplo, esto que es como una consigna, ¿no? Si solo así les van a hacer caso, rompan todo, que es el tema de las mujeres, pues, ¿no? O sea, es 8 de marzo, 8 de ¿no? marzo. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Para empezar, no es un día en que tengas que felicitar a nadie, pero conmemora. además se conmemora, ¿correcto? Pero además, mientras los colectivos feministas y demás marcharon pacíficamente, hicieron pancartas, fueron creativas y todo, pues nadie las peló. O Hasta sea, que llegó el bloque negro. pasaron años y años y años en el que o sea, intentaban hacer visibles temas que la sociedad había normalizado. El acoso en todos sus niveles, porque hay muchas cosas que antes pasaban y estaban tan normalizadas que, perdón la redundancia, pero parecían normales. Es que me encanta eso de, es que ya no se les puede hacer un piropo. No, nunca se podía. O sea, No. el tema no es de ahora Y fíjate no. que, por ejemplo, Si eres vulgar, no. todavía de mi generación o generaciones un poco más antes de la mía, casi educaban a las niñas para tener que soportar eso. O sea, casi les decían, es tu culpa por ser bonita. No, o fácil. Es tu culpa por ser mujer, es tu culpa por vestirte provocativamente, es tu culpa por... ¿Por qué la canción de la lucha, de la marcha justamente es la culpa no era mía ni cómo estaba ni cómo vestía? Porque yo no debería de preocuparme si traigo faldas, si traigo lo que sea, porque muchas veces así, yo venía en pan saliendo del gym, por ejemplo, hay historias que te ponen los pelos de punta, justamente en donde o sea, no es que ahora ya no se puede hacer, es que ahora ya no se puede decir, es que no se podía. La cuestión es que ahora las mujeres ya salieron a hacerte un desmadre para que tú puedas hacer, pero vamos a una marcha y hasta la fecha hay gente, es que esas no son formas. Hasta la fecha hay gente de que es que están rompiendo, no se metan con es que, o sea, obviamente, punto de parte y lo dijimos, vayan al episodio del 8 de marzo, porque sí lo dijimos, en donde una cosa también son personas, hombres y mujeres que aprovechan las marchas para meterse a robar cosas, saqueos, ya eso ya es... Siempre hay infiltrados. Exactamente, y ahí ya es otra cosa diferente, pero eso de manifestarse con pancartas, con rayar incluso, ya esas son otras cuestiones, pero volvemos a entonces esta lucha sí, pero la otra no. Entonces esta marcha sí, pero la otra no, y volvemos al punto. Nunca vamos a llegar a un acuerdo. O sea, de cuál es correcto y cuál es incorrecto, de que para algunas personas lo que yo acabo de decir es una barrabasada, porque sea como sea, no deben de rayar esculturas. Entonces, sea como sea, no deben de meterse con... ¿Cómo no van a rayar esculturas cuando va una mamá en una marcha feminista con una hija a la que violaron? O desaparecieron. O desaparecieron, claro. Exacto. Oye, tengo 10 años sin saber qué pasó con mi hija. ¿Tú crees que le va a importar un monumento que es histórico y que... Señora, rompa todo. Claro, o sea, el monumento vale queso, pues, o sea, es la vida de alguien. El señor entendió todo en esta vida. O sea, ella gradúenlo, o sea, honoris. Pero sí, pero muy poca gente entiende eso. Sí. Porque es de, no, nada más son vándalas que están buscando una excusa porque están en sus días. Te lo juro. Se lo juro que hay gente que lo piensa así, que es como de, estás pero bien idiota. Pero, el tema de los niños con cáncer, justamente de, oye, yo no puedo esperarme todo tu proceso, yo necesito medicinas hoy. Y te voy a bloquear el aeropuerto porque lo necesito para ayer. Claro. Y vienen otras en donde, repito, creo que donde se vuelve bueno o malo es la condición humana. Es qué hay detrás de tu movimiento que yo puedo empatizar con ello. Siendo muy honesto, puedo entender perfectamente cuando se promueve o se gestionan injusticias. Ha pasado varias veces en el tema de ayuntamientos, en donde tenemos un contrato con el colectivo de sindicato y como ellos son de otro partido, nos quieren reducir todas las prestaciones que ya teníamos. Ahí salgan, marchen y bloqueen. Está bien, pero si nada más es, mira, hubo cambio de administración, ¿puedo sacarle un poco más? No lo sé, no lo sé, Rick. Eso ya querían chantaje incluso. Pues, ¿no? Exacto, y pasó, creo que, no me acuerdo si fue en un país, no me acuerdo en qué país fue, pero fue justamente que, como decía el licenciado Adrián, es que le digo profe, me quedo con profe, como decía el licenciado Adrián, estamos hablando de países de primer mundo en donde si tú afectas la vialidad, a la cárcel, aunque te estés manifestando y tengas razón, cárcel. Porque en otros países las manifestaciones se hacen en plazas públicas, no afectas el derecho de tránsito y ahí sí haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Exacto, pero vienen otros países en donde justo
hay sindicatos que han desintegrado en países de primer mundo porque la autoridad se da cuenta de, oye, lo tuyo ya es abuso al patrón. O sea, lo tuyo es extorsión. O sea, estás rayando en extorsión, me desintegras eso y a la fregada. Pero cosas que no van a pasar en México. La cosa es porque son muchos votos y la gente no está dispuesta a perderlas. Vamos, nada más lo veo tantito, ya me pongo a politizar. Nos vamos a despedir por esta semana. Les agradezco mucho haber estado aquí. Señor, en serio, déle un diploma. Él ya entendió todo. Y además, Mi hermano, profesor, Ismael Ortiz. el señor licenciado Ismael Ortiz. Pero vamos, también ya les contamos un poquito de chismecito de que yo no entraba a clases, eso lo dijo mi maestro. Pero ya ven, tonta no soy. Entonces, la niña no es tonta. Vamos a despedirnos por esta semana. Licenciado, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? No, muy bien, muy contento y siempre que no tengas un invitado, invítame. Ay, no, usted de la aquí ya sabe. Si no es No, por yo falta con de mucho ganas. gusto. No es por ¿Sale? falta de ganas. Siempre que hay un espacio, yo con mucho gusto aquí te voy a acompañar. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Me siento ¿Sale? muy bonito. Pero muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañan todas las semanas. Nos vemos la próxima semana donde también tal vez traemos una sorpresita. Saludos, Mimi, ya vi que sí nos estuviste viendo y gracias a todos los que están por allá. Bye. Saludos.